En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos Mateo 5, versículo 1 al 7. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mi buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos con temor y temblor ante tu palabra, sabiendo que es tu palabra, que es viva, eficaz, que nos confronta y que en el día de hoy, donde tocamos un tema tan delicado, pero a la misma vez tan necesario para este tiempo, oro, Señor, para que aquellos que están escuchando puedan comprender lo que realmente está escrito ahí y lo pongan por obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escucha bien? Sí, ok, qué bueno. En el día de hoy continuaremos con nuestra serie que la habíamos puesto en pausa por la Semana Mayor, la Semana Santa. Estuvimos la semana pasada predicando y escuchando predicaciones acerca de las 7 palabras y unos servicios hermosos de adoración. Pero el día de hoy continuaremos con esta serie basada en el tan hermoso y revelador Sermón del Monte. A manera de resumen, comenzamos con esta serie comprendiendo de manera clara que ha sido Dios mismo el que nos ha invitado a sumergirnos más profundamente en su conocimiento y en el conocimiento del reino que Dios ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo. Y qué mejor manera de conocer a nuestro Rey y su reino que adentrándonos en ese primer mensaje que dirigiera a multitudes en aquel monte que sirvió como podio para expresar lo que hemos denominado como su plan de gobierno. También vimos que el Sermón del Monte no es un mapa que nos trazará el camino para llegar a la salvación. No es un mapa que nos trazará un camino o una ruta para llegar a la salvación. Por el contrario, el mensaje dado allí por Jesús nos sirve como un espejo donde podemos constantemente ir, mirarnos y autoevaluar nuestra vida cristiana, el cómo nos estamos conduciendo en nuestro caminar diario y hacer los ajustes necesarios a la luz del mismo, a la luz del mensaje, a la luz de toda esta sección del capítulo 5 a 7 de Mateo. No es tan solo las bienaventuranzas, es todo el sermón del monte. Aprendimos por medio de las primeras 4 bienaventuranzas que son dichosos los nadie de esta tierra. Aquellos que al contemplar la grandeza y la santidad de Dios se pueden dar cuenta cuán pobres, infelices y desnudos están en cuanto a su condición se refiere. Al descubrir eso son quebrantados por el conocimiento de la misma y lloran. Pero a su vez poseen la esperanza y garantía de que para ellos y solo para ellos es el reino de los cielos y que su llanto recibirá consuelo de continuo. ¿Por qué de continuo? Porque no es solamente en el momento de la conversión que recibirán consolación. También recibirán consolación por cada una de las lágrimas derramadas cuando descubramos en el camino hacia la santificación cuán imperfectos somos y cuánto nos falta para llegar a esa perfección. Es esa actitud la que se describe también en una de las bienaventuranzas como el hambre y la sed de justicia.
que será saciada por completo por medio de aquel que es perfecto y nos sirve como ejemplo a seguir durante toda la ruta que Él mismo trazó. Estoy tratando de hacer pausadamente porque quiero que entiendan, este es el resumen de lo que ya hemos hablado en los anteriores domingos. Vimos también que la actitud de aquel que ha comprendido cuál es su condición es manso y humilde para con Dios primeramente y luego para con el prójimo, para con aquel que está a diario compartiendo con él. Porque definitivamente, si no tenemos una actitud de humildad y mansedumbre hacia Dios, primeramente es imposible reconocerle como nuestro Señor y Salvador, ya que Él, al aceptarlo como Señor, estamos admitiendo que Él y solo Él es el dueño de nuestra vida y pasamos a ser sus siervos o esclavos por amor. Otra de las cosas que quiero que comprendan es que cada una de las bienaventuranzas hasta ahora estudiadas es o debería ser características del creyente que ha recibido la luz reveladora del Evangelio de Cristo y que ninguna de ellas es algo, ninguna de estas bienaventuranzas es algo que fluya naturalmente en el ser humano, sino hasta que es confrontado con la verdad de Cristo, comienzan entonces a florecer en ti, en el creyente, en mí, de manera sobrenatural. Es ahí donde comienza a florecer. No es algo que tú puedas buscar tratar de hacer, no es algo que tú digas voy a hacerlo y lo voy a hacer y punto. No. En otras palabras, las primeras 4 bienaventuranzas han descrito actitudes de aquella persona que ha respondido correctamente al Evangelio: quebrantamiento, convicción de pecado, llanto por la miseria espiritual personal, docilidad ante Dios, mansedumbre, humildad, reconocimiento de la inmundicia moral y anhelo constantemente de justicia. Cuando leemos y prestamos atención a cada una de las bienaventuranzas, nos damos cuenta que no es solo en el momento de la conversión que recibiremos las recompensas ofrecidas a cada una de ellas. Más bien Jesús deja ver claramente que en nuestro constante caminar experimentaremos una vez tras otra cada una de ellas y que siempre recibiremos consuelo para nuestro llanto ocasionado por nuestra pobreza espiritual y satisfacción para nuestra sed y hambre de justicia. Durante todo el caminar estaremos experimentando situaciones donde seremos confrontados, pero a la misma vez estaremos recibiendo constantemente el consuelo y la promesa para cada una de ellas. Quisiera compartir con ustedes un comentario breve en el libro, el cual estoy usando como referencia para preparar estos sermones. Se llama Seréis Perfectos, de David F. Byrd. Y me parece que es bastante atinado lo que el comentario como tal dice y hace un resumen más claro de lo que queremos ver. Y entonces luego pasamos a la bienaventuranza que hoy vamos a tocar, que es la 5ª bienaventuranza. Dice así el comentario: si estas actitudes son auténticas en el momento de la conversión, seguirán manifestándose a lo largo de la vida de la fe. Asimismo, si son verdaderas de cara a Dios, se harán extensivas a las relaciones con el prójimo. Escuche bien, no sirve para nada tener pobreza en espíritu un día para manifestar orgullo a continuación. No basta llorar momentáneamente y después tratar el pecado con indiferencia. De nada sirve el portarnos con mansedumbre ante Dios y luego tratar a nuestros prójimos con arrogancia. Por lo tanto, continúa diciendo el comentario, no tenemos el derecho a limitar su significado solo al momento de la conversión o a la esfera de la relación personal con Dios, pero sin duda desde allí es que arranca. Cierro la cita. Dicho esto, pasemos a nuestra 5ª bienaventuranza, la cual tiene bastante tela para cortar, pero quiero ser breve
constante y consciente del tiempo para no perder su atención, que no se me duerman ni se pongan a navegar en otras páginas, para que estén claros de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y la quinta bienaventuranza es esta: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está en Mateo 5, el versículo 7. Aleluya. Es sumamente importante que antes de decir cualquier cosa en relación a esta bienaventuranza, aclaremos un pensamiento el cual se desprende de la mala interpretación de la misma y que bíblicamente ha sido comprobado que es completamente erróneo. Y el pensamiento es el siguiente. Escuche bien. Este es el pensamiento de la gente cuando se acerca a esta bienaventuranza en específico. Dice: vas a alcanzar la misericordia de Dios si eres misericordioso, como recompensa de tus actos. Vas a alcanzar la misericordia de Dios si eres misericordioso, como recompensa de tus actos. Ese es el pensamiento erróneo que mucha gente tiene. Este texto se ha usado en muchas ocasiones como base para pretender decir que si no eres misericordioso, no alcanzarás misericordia, y que haciendo misericordia es que ganamos el favor de Dios. Esto no es correcto. Y no es lo que Jesús nos está tratando de decir o enseñar allí en aquel sermón. Si fuera esto lo que Jesús nos quiere decir, entonces significa que la salvación por fe y solo por fe, depositada en nuestro Señor Jesucristo, no sería suficiente y haría siempre falta algo más. Conllevaría algo más. La salvación plus, la salvación más. En todo el Nuevo Testamento se nos enseña, y escuche bien, que si bien no somos salvos por obra, tampoco somos salvos sin obras. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca, por más buenas obras que el hombre pecador haga, podrá convencer a Dios de que merecemos su perdón y formar parte de su reino. Nunca, por más buenas obras que el hombre pecador haga, podrá convencer a Dios de que merecemos su perdón y formar parte de su reino. ¿Está claro eso? Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros es que una vez somos transformados por el conocimiento de la verdad del Evangelio, entiéndase las buenas nuevas de salvación, nos veremos constantemente motivados a llevar a cabo las buenas obras, a ser compasivos y tener misericordia con los más necesitados. Mateo 10:8, la última parte, después de decir muchas cosas que son actitudes que debe tener el creyente, dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el resumen. De gracia recibiste, dad de gracias. Así que basta entender el acto de misericordia más grande en la historia de la humanidad. Basta entender, ¿verdad?, que el acto de misericordia más grande en la historia de la humanidad lo llevó a cabo Dios mismo al ver nuestra condición y enviar a su único Hijo en rescate por nosotros, para entonces nosotros, al comprender esto, ser motivados a dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Efesios 2:8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Escuchó eso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está claramente establecido que no es por obra,
Y no hay que darle más vuelta. Efesios 2, del 8 al 10. Es por su misericordia, es por su gracia que somos libres del pecado y de la muerte. No por obras, para que nadie más que Dios reciba toda la gloria. Es el único merecedor de toda la gloria por esta salvación tan grande, y es por medio de su misericordia que la hemos recibido. Ahora bien, oigo la palabra misericordia. Y todo el mundo, uno le puede preguntar, ¿y qué es misericordia? Ah, sí, yo sé. Pues, ¿qué significa misericordia? La mejor manera de definir misericordia es compasión puesta en acción. Es ver el dolor de otro y buscar la manera de aliviarlo. Compasión puesta en acción. ¿Y con quiénes debemos tener misericordia o con quiénes debemos ser misericordiosos? Con todos los que están en necesidad. Mire cómo dice Gálatas 6:10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice, hagamos bien a todos. Así que esta bienaventuranza es un llamado a estar pendiente y ayudar a todos. Claro está, hasta donde nos sea posible, según nuestros recursos y teniendo discernimiento, o sea, siendo prudentes. No vaya a ser que ayudando hagamos más mal que bien. ¿Está bien? Recuerde, según nuestros recursos, hasta donde nos sea posible y teniendo siempre discernimiento y siendo prudente a la hora de ayudar. La Biblia nos presenta innumerables ocasiones en que la misericordia debe caracterizar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos ser misericordiosos, cómo podemos poner en acto estas buenas obras. Tal vez piensas que hasta el día de hoy no has mostrado tu misericordia con otros y que puede ser que entonces no estés haciendo las cosas bien. Puede ser que tienes que autoevaluarse, pero sé que serás sorprendido hoy cuando veas donde las buenas obras son puestas en acción y cuántas veces has bendecido a otros sin siquiera haberte dado cuenta. Así que tranquilízate y vamos a ver qué de las voy a compartir con ustedes unas cuantas. Hay muchas, pero hay unas cuantas aquí. La uno y la más clásica que viene a la mente nuestra, caridad hacia el necesitado. Dice Primera de Juan 3:16 al 18. En esto hemos conocido al amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, escuchen este versículo. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:16 al 18. Como bien les dije anteriormente, la misericordia es compasión en acción. Vemos la necesidad, nos dolemos con el necesitado, pero buscamos la manera de ayudar a aliviar de alguna forma su necesidad. Claro está, como les dije también anteriormente, de una forma prudente y hasta donde nuestros recursos así lo permitan. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo simple y que sé que abrirá el entendimiento, yo sé que están entendiéndolo, pero usted no va a sacar la cuchara de uno de sus hijos para meterle en la boca de otro. Eso es lo que quiero decir. Uno tiene que ser sabio y saber y no poner en riesgo otras cosas, tratando de ayudar o cumplir con esto de hacer caridad con algunos que están en necesidad. Dice el Proverbio 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo
mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ese es Proverbios 14:21. Otra forma de que podemos hacer misericordia es el perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Voy a leerle la primera parte y esto resume, y prácticamente todos saben el desenlace de esta parábola, la cual Jesús le hizo a aquellos hombres cuando estaban reunidos en Mateo 18, 23 al 35, pero voy a leer hasta el 27 para entonces saber y tener el tiempo, porque el desenlace ustedes lo saben. Dice Mateo 18, 23 en adelante: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Estamos hablando del... ¿Qué pasó? Ajá, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Que el internet está cargado, así que... por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, todos saben lo que sucedió después. Sale de allí, se encuentra con un consiervo suyo que le debía 3 denarios, si no me equivoco. Una miseria comparada con lo que fue perdonado. Y él no pudo perdonarle. Dice que lo cogió, lo asió, tratando de ahogarle, le cobró y lo metió preso hasta que fuera. Y le fueron aquellos consiervos suyos a donde el rey le contaron todas las cosas. Y el siervo vuelve otra vez y los reúne el rey al siervo y le dice: ¿no debías tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es un resumen de aquello que está pasando allí. Pero lo que hizo ese rey con el siervo de perdonarle esa gran deuda, ¿no hizo lo mismo Dios con nosotros? Éramos deudores a consecuencia del pecado, y Él en su infinita misericordia saldó nuestra deuda. Ahora, roguemos al Señor que nunca actuemos como aquel de la parábola, que su deuda fue perdonada y no pudo perdonar. Demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Otra manera de poder ayudar, y quiero que esta sí que me le presten atención. Si usted estaba medio dormido, despiértese aquí. Paciencia con el inmaduro. A lo mejor usted pensaba que esto no era una parte de hacer misericordia o de ser misericordioso. Paciencia con el inmaduro. Esta es una en la cual todos deberíamos de practicar constantemente, así como Dios la practica con cada uno de nosotros. Y Dios nunca se cansa. Paciencia con el inmaduro. No todos maduramos en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. No maduramos al mismo ritmo. Esto es hablando espiritualmente. Y esos que se tardan un poco más necesitan de hermanos y hermanas que en un acto de misericordia lo lleven de la mano y los amen en el proceso. Es necesario que mostremos misericordia con estos más pequeños en la fe. Aquellos que tal vez no comprenden de la misma manera que tú comprendes. El mero hecho de tú estar con ellos a su lado, de llevarlos, de ayudarles a entender, es una manera preciosa de ser misericordiosos. La próxima, consolando al afligido. Sé que muchos están diciendo: mira, sí, caramba, pues, yo soy misericordioso de vez en cuando. Así que son buenas noticias. Irving dice amén. Consolando al afligido. Creo que con los versos de la primera carta a los Corintios que Pablo escribe se bastará para arrojar luz sobre este. Miren cómo dice segunda de Corintios, es la segunda carta, discúlpenme. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, dice, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Fin del versículo, y creo que más claro no canta un gallo. Así que consolando al afligido somos misericordiosos. Seguimos a la próxima. La disposición de escuchar al angustiado, dedicarle tiempo e identificarnos con ellos. Disposición de escuchar al angustiado, dedicarle tiempo e identificarnos con él. En este tiempo donde estamos viviendo, esta es una manera de ser misericordiosos que debemos de considerar como iglesia. Hay mucha soledad. Todos hemos pasado por aquí. ¿Cuántas veces nos hemos visto en tal nivel de soledad o angustia que lo único que necesitamos es que nos escuchen? Lo único que necesitamos es que nos escuchen. Una de las formas de poner en práctica estos actos de misericordia es tan simple como separar el tiempo para escuchar a ese hermano, hermana, amigo o amiga o familiar que lo único que necesita es ser escuchado o escuchada. No necesita ni un consejo ni un discurso. Simple y sencillamente unos oídos que estén dispuestos a escucharle sin interrumpir y mucho menos juzgar. Unos oídos que estén dispuestos a escucharle simple y sencillamente escuchar sin interrumpir, sin juzgar. Hay hermanos mayores de edad que están por el distanciamiento social solos y a veces lo que necesitan es hablar. Te jala ese teléfono y dice: voy a sentarme. Dios te bendiga, ¿cómo está? Él lo escucha. Y créame que se lo van a agradecer. Amén. Por último, auténtica bondad. Es de suma importancia esta palabra. Tiene un gran valor a la hora de hacer misericordia. Auténtica. ¿Qué te motiva a la hora de hacer misericordia? Debemos tener cuidados de no ser motivados a hacer misericordia buscando o esperando algo a cambio. ¿Qué te motiva a hacer misericordia? Cuando hagamos buenas obras, usemos el ejemplo dado por Dios mismo, quien no escatimó a la hora de entregar a su Hijo por la humanidad, por una humanidad que no tenía nada que ofrecerle a cambio al Dios creador y poseedor de todo. ¿O es que tú le puedes ofrecer algo a Dios que tenga más valor que lo que Él entregó? ¿Habrá algo que tú puedas ofrecerle? Y Él lo hizo por amor. Así tenemos que hacer nuestros actos de misericordia. No esperando nada a cambio, no esperando, óigame, no es a veces esperando algo a cambio de la persona. Es esperando crédito, gloria, que todo el mundo se entere. No, esa no es la manera, esa no es la actitud a la hora de uno hacer misericordia. En secreto, una persona que vas a bendecir y nadie más se tiene que enterar. Porque si no, tus motivaciones pueden ser distorsionadas y no cumplir con el efecto que realmente Dios anhela que aquellos que hacen misericordia hagan en la persona que va a hacer y va a recibir esa misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay tantas maneras
de dar por gracia lo que de gracia has recibido, que no hay excusa ninguna para no hacerlo. Y que sé que aquellos que tomaron lista ya saben que no están tan lejos del reino. Y por eso es bueno profundizar en su palabra y darnos cuenta cómo estamos viviendo. A veces nos acercamos a estas palabras con el temor de ser confrontados con que estamos bien mal. Y a lo mejor estamos mucho mejor de lo que pensamos. Así que no hay ninguna excusa para no ser misericordiosos. Recordemos también que es un don, no es algo natural en ti, ni es algo que podamos forzar. De la manera en que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nosotros, de manera en que busquemos esa santificación, cada vez acercarnos más, veremos y disfrutaremos cada vez más el hacer misericordia. Pongamos en práctica aquello que ya Dios ha depositado en nosotros. En este tiempo de incertidumbre en que estamos viviendo, donde hay tanta gente sufriendo todo tipo de necesidad, identifiquemos al necesitado. Mostremos la misericordia que proviene de Él y solo de Él. Es que es imposible, hermanos, y con esto cierro, es imposible que alguien que haya realmente experimentado la misericordia de Dios en su vida se pueda quedar de brazos cruzados o pueda virar su rostro al ver la necesidad de otro. Es imposible. Una vez usted comprende la gran misericordia de Dios en su vida, cuando usted ve la necesidad, sea en las vertientes y en las maneras que las hemos enumerado ahí, auténtica bondad, disposición de escuchar a aquellos necesitados, consuelo al afligido, paciencia con el inmaduro, perdón hacia aquellos que nos han ofendido, caridad hacia el necesitado. Es imposible que si usted ha comprendido la realidad de lo que Dios ha hecho por usted y por mí, uno cruzar los brazos ante la necesidad de otro. Permítanme orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos confrontas con amor. Gracias por tanta misericordia derramada de parte tuya en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser misericordiosos con todos y más con los de la familia de la fe, pero con todos. Oro por cada uno de los hermanos y amigos que está conectado en esta hermosa mañana. Que este mensaje, Señor, penetre, transforme, confronte, pero que también lo puedan poner, Señor, por obra. Y no que sean de lengua y como dice el texto, sino de acción, de hecho. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos. Y que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos revelando esta verdad que tú has traído, Dios. En Jesús. Amén.